Bueno, pues me da mucho gusto, la verdad, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pues que fue quien logró este acuerdo, no solo el bilateral, no solo el entendimiento para un acuerdo bilateral, sino el trilateral con Canadá, porque estuviste operando hasta anoche, ¿no? Ildefonso, gracias, buenas tardes y muchas felicidades, ¿eh? Gracias, Joaquín. Ayer realmente, Joaquín, lo que estuvimos haciendo es analizando los textos que ya estaban saliendo de la negociación bilateral para cuidar que todos los beneficios de México y todas las concesiones fueran simétricas. Y la verdad es que cuando nos permitió, acompañando al presidente Peña, nuestra visita a Nueva York, viste que hubo una pequeña reunión con el primer ministro de Canadá, que eso realmente ayudó mucho, la reunión que hizo el presidente con el primer ministro, para aclarar un poco posiciones. Y luego ahí estaban en Nueva York la ministra Freeland, y también la jefa de gabinete del primer ministro, y ayudó mucho para interactuar en Nueva York y tener comunicación con el negociador norteamericano y tratar un poco de compartir la experiencia de cómo cerramos nuestra primera parte, ¿no? Dime, esta visita bilateral sí sirvió, porque estas entrevistas bilaterales entre jefes de Estado, pues más bien son de cortesía y esto y lo otro. Esta sí fue muy rápida y creo que el mensaje fue muy claro del primer ministro de Canadá, que ellos estaban listos para llegar a un cierre. Y lo que habría que poner en la mesa es la pista para que todo el mundo saliera contento del cierre, ¿no? De los balances necesarios. A veces cuando llegas a puntos finales, nadie quiere poner la ficha completa porque tienes miedo de que del otro lado no acomoden lo que tú necesitas. Entonces alguien tiene que tener el valor de decir, a ver, estoy dispuesto a darte lo que necesitas, pero sobre estas definiciones a mi favor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que era necesario, que alguien dijera, esta sería la pista de aterrizaje para el acuerdo integral. Te doy esto sujeto a que me des estas soluciones. Y yo creo que eso fue lo que finalmente lograron. Y se logró realmente ya hasta el domingo. ¿Anoche? Sí, a mí me recibí un mensajito confirmándome que ya había acuerdo como eso de las 7, 8 de la noche. Y a partir de ahí pues se fueron liberando los textos para subirlo a las plataformas. Anoche mismo, sí. ¿Y a qué hora le avisaste al presidente? Justamente a la hora que recibí la confirmación de parte de Cristian. En ese momento usé la red, ya estamos operando en el edificio de la Condesa, y el presidente me contestó la red y le comentaba yo que ya había versiones oficiales de cierre. ¿Y qué te dijo? Pues estaba muy contento porque era lo que esperábamos, y es lo que cuando se anunció el entendimiento bilateral, en esa llamada él insistió mucho de la presencia de Canadá en este acuerdo. Bueno, el mismo López Obrador también, presidente electo. Claro. Ahora, yo te quiero decir que yo, como soy un escéptico documentado, nunca pensé que lo fuera a cerrar el trilateral, ¿eh? Y te lo había dicho. Sí, tú me lo dijiste. Con esa visión que tengo, sí. Bueno, y la verdad es que había motivos, porque todo el mundo veía que había una elección, de hecho, esta semana, en la parte de Quebec. Hoy es la elección, exactamente. Sin embargo, en la entrevista que tuvieron el presidente y el primer ministro, quedaba claro que las condiciones de esa elección no se verían afectadas por esta toma de decisiones, y eso fue lo que nos dio aliento a que podría haber un cierre, ¿no? Y las intermedias de Estados Unidos, ahora del primer martes de noviembre, pues estamos ya, mañana es martes, que es 2 meses. No menos. Esas 5 semanas, ¿no? Porque es el 7, ¿no? Exactamente, sí, es octubre, ¿no? Septiembre, claro que sí, hombre, estamos mañana 5 semanas. Exactamente, y eso va a ser muy interesante porque le imprime otra dinámica para la rectificación. Ahora, dime una cosa, el procedimiento, aquí ya entregaron el documento anoche, tu subsecretario, al Senado, ¿no? A las 11 se lo entregó a Ricardo Monreal. Así es. ¿Qué es lo que ocurre en el Senado de México? Lo que estamos haciendo en esta ocasión, a diferencia del primer tratado, es que el Senado de la República, que acaba de definir sus comisiones, tenga el acceso inmediato y libre a todos los textos, independientemente que no se haya disparado el proceso formal de ratificación. El proceso formal de ratificación no se puede disparar antes de la firma, que ocurrirá en noviembre. Una vez firmado, se prepara todo lo que es la legislación de implementación, o sea, los cambios que se derivarán de este acuerdo, y ya se envía formalmente por el Ejecutivo al Legislativo. Pero lo que estamos haciendo con esto es poner a disposición inmediata
para análisis del Senado de la República, y que el proceso de análisis empiece mucho antes del proceso formal. La Casa Blanca tuvo que agregar anoche lo de Canadá, ¿no? De hecho no, lo que pasó es que conforme ellos se cerraron, se sube a una plataforma trilateral los textos, y nuestra obligación es ver que vayan en paralelo con nuestro acuerdo del entendimiento bilateral, y aquellas modificaciones que sean modificaciones, por ejemplo, rescataron la parte de resolución de disputas del 19, que era nuestro, y se incorpora trilateralmente. Otro o sea, ejemplo, ese fue un beneficio que México aprovecha. Sí. Pero fue muy estratégico, porque yo me dediqué a sacar unas castañas de la lumbre y ellos se dedicaron a sacar otras castañas de la lumbre. Otra, por ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros habíamos aterrizado un de minimis en $100, subiendo de la franquicia de 50? ¿El qué, perdón? El de paquetería. Tú como mexicano, tú puedes importar por paquetería mercancías por valor de $50 y no pagas ni arancel ni IVA. Estados Unidos eso lo tienen en 800 y aspiraban que nos moviéramos 800. Pues sí. Comprenderás que la industria textil, la del calzado, los comercializadores de ANTAD, pues dicen, ¿cómo? Entonces me vas a competir deslealmente, vas a poder traer un teléfono inteligente sin pagar IVA y sin pagar nada, ¿no? Y entonces nosotros... Que no hubiera estado mal, ¿eh? Tiene sus pros y tiene sus... Sí, porque un teléfono, un iPhone cuesta más caro, mucho más caro en México que en Estados Unidos. Y generalmente la diferencia está en el IVA. Generalmente IVA y algún tema de logística. Claramente es el diferencial. Pero también tienes otro tema, que es, hay ciertas industrias que se sienten vulnerables, que dicen, bueno, es que si tú le aumentas, pues me vas a competir deslealmente. Finalmente lo que se logró fue que al empatar esto con los canadienses, que tengamos nuestra actual franquicia como está, y que puedas importar de 50 a $114 sin pagar aranceles, pero sí pagando IVA. Y eso obviamente era parte de una solicitud importante del sector comercio y del sector textil, calzado y vestido. Bueno, yo creo que esto es fundamental pues no solo para el futuro de ese país, sino para lo que es la transición, porque esto le da una pavimentada, y era lo que quería el presidente electo, que se lo dejaran firmado. Así es. Yo creo que era importante, porque... Yo creo que es esencial. Es esencial de tal manera que el proceso siguiente, que es muy importante, es la aprobación de la nueva mayoría en el Senado de la República. ¿Que lo va a aprobar? Vamos, ¿cómo va? Yo te diría que parte del trabajo que estamos haciendo, que nos tocará todavía por 60 días, y lo que le tocará a la nueva administración, es trabajar con los senadores de la República. El debate no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo creo que sí. Esperemos que sea constructivo. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Por un aspecto estrictamente político. Esto le conviene al próximo gobierno. Sin duda. Sí. Y la mayoría de Morena es mayoría de gobierno. Y por lo tanto lo va a aprobar. Digo, yo no tengo, vamos, la menor duda ni él. Sí. Pero en Estados Unidos, ¿cómo va a estar la discusión? Sin duda que puede haber la posibilidad de que el Congreso lleve mayorías demócratas, pero sí tengo que reconocer que en este nuevo entendimiento, nuevo acuerdo trilateral, hay un fortalecimiento de temas que están muy cercanos al corazón demócrata. Por ejemplo, todo lo que es derechos laborales, sí, que estén sujetos a mecanismos de sanción dentro de sanciones comerciales. No implica obligarte a atender otros marcos laborales, es tu propio marco laboral, pero es bien importante cumplirlo, porque si hay violaciones estructurales recurrentes y permanentes, pueden ser sujetos a que te denuncien, ¿no? Y eso podría afectar tus beneficios comerciales. Estoy hablando con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Dime una cosa, Ildefonso, el tema de los salarios, ¿cómo quedó? Y luego te preguntaré de lo de la industria automotriz. Primero, a ver, salarios. Bueno, es que están asociados, Joaquín. Yo te diría que tú probablemente recuerdas que cuando empezamos esto, sí, se escuchaba que una de las quejas era que como teníamos salarios tan diferenciales, que era un beneficio indebido que teníamos para desarrollar... Como un subsidio. Como una ventaja adicional. Y había este rumor que querían que
nosotros por decreto fijáramos salarios. Eso quedó totalmente excluido de la negociación. Sin embargo, el proceso de fortalecimiento de derechos laborales, que viene implícito, digamos, por la reforma misma, y el tema que tú te obligas a cumplir tus propias leyes, es la manera de fortalecer los salarios. O sea, un trabajador con derechos de decisión de sus contratos, de su negociación colectiva, etcétera, pues influyen directamente en esto. No hay en el tratado ningún tema de definición salarial por decreto, pero sí hay elementos de fortalecimiento de la democracia sindical, de las leyes laborales, que indirectamente influyen en una mejoría de los trabajadores. Ahora, lo que tú escuchas que está en el tratado es una definición de reglas de origen automotriz, en donde ahora tendrás que hacer 75% del automóvil en América del Norte en el lugar del 62.5%, para que esté sujeto a una tarifa cero a la hora que lo exportes. Pero dentro de ese 75%, originalmente Estados Unidos decía que 50% tendría que ser hecho en Estados Unidos. Eso ya cambió. Y ese cambio resuelve varios problemas. El 40% del 75% tiene que ser hecho en una zona donde el salario mínimo sea por encima de $16 la hora, mínimo industrial automotriz. Y en este momento, pues el único lugar que puede ocurrir es en Canadá o en Estados Unidos. Pero el 60% puede ser hecho en cualquier zona salarial. Otra vez, porque ya me perdí con los porcentajes. Fíjate, actualmente en el NAFTA que estamos, que nos obliga hoy, para que tú no pagues aranceles al exportar automóviles a Canadá y Estados Unidos, el 62.5% del automóvil tiene que estar integrado con partes hechas en la región, en América del Norte. Y el 37.5% puede venir de cualquier parte de Japón o de Europa. De donde sea. Bueno, eso cambia. Ahora, de Oriente o de Europa. Exacto. Ahora eso cambia. Subes lo que tienes que hacer aquí a 75% y solo el 25% puede venir de otras regiones. Es algo que los que producen autopartes pues están muy contentos porque se integran más partes de la región. Pero a la hora que se le mete este segundo elemento, del 75%, el 40% tiene que ser hecho en una zona de salarios que al menos pague $16 la hora. Estamos hablando del 29%, ¿no? Exacto. Más o menos, 30. Más o menos. O sea, es multiplicar 75 por 4. Sí. Casi el 30%. Pero el 60% puede ser hecho en cualquier zona de salarios, o sea, básicamente México. Entonces, lo que te está diciendo es que más o menos tienes que dejar compartir una parte en la integración en América del Norte. Quiere decir que el futuro crecimiento sea más compartido en términos de las zonas de donde se produce. Actualmente las cifras no están muy lejanas de eso. Por ejemplo, y sobre todo porque dentro de esta valoración del 40% incluyes investigación y desarrollo, incluyes cuestiones de marketing, de comercialización de los Perdón. Salud. De los vehículos. Entonces, en ese sentido, lo que tienes es que está muy cercano a lo que ocurre hoy en día. Y además debes de considerar que como el pastel crece, hay una distribución del pastel pues, que nos conviene a todos. A ver, entonces, para un coche, para hacer un coche, vamos a ponerlo así, ¿qué porcentaje es mexicano? Sería mexicano. Pudiera ser mexicano, Sí. Hasta cuando multipliques el 60 por el 75, que prácticamente te está dando un 45%. 45%. ¿Y en la actualidad? 45 versus 30. ¿Y en la actualidad qué porcentaje lleva un coche hecho en México que se exporta? O armado en México, como quieras. Depende del tipo de vehículo, porque diferentes comercializadores, diferentes productores tienen diferentes formas de integración. Yo te diría, por ejemplo, esta regla aplicada a camiones de carga pesados, Sí. pues prácticamente es la que se cumple hoy en día, ¿no? O sea, es así como estamos funcionando. En los vehículos, las tres grandes de Detroit, Sí. no les va a costar mucho esfuerzo ajustarse a esa composición. Hay otros automóviles que tienen integraciones distintas que dependen más de partes europeas
que sí van a tener que hacer inversiones para ajustarse a ese nuevo modelo. Pero lo que yo te diría es, va a haber un crecimiento importante que va a beneficiar a todos. La estrategia de negociación, ¿cómo estuvo diseñada? Conservar y mantener la planta existente, prever para las inversiones que están ya desarrolladas y también dar espacio para crecimiento futuro. ¿Frente a qué está este diseño? Frente a este pleito que está agarrando Estados Unidos con su investigación 232 automotriz, de entrar en una discusión con Japón, con Corea y con Europa en el mercado automotriz. Lo que nosotros hicimos fue blindar esta, digamos, sociedad. Independientemente de los conflictos que tenga Estados Unidos con ellos. E inclusive, como te comenté la última vez que estuve contigo, tenemos un seguro adicional, una carta paralela, que en dado caso que disparen la 232, en nuestro caso, estamos protegidos. En el 17 les mandamos 1.750.000 vehículos. Yo voy a estar blindado por 2.600.000 vehículos. Y si la imponen, me tienen que excluir pickups, o sea, todo lo que son camionetas ligeras. Entonces, prácticamente no solo está un acuerdo de libre comercio automotriz, sino que adicionalmente está un seguro contra una acción. ¿Y el día de mañana podría revisarse ese tope de 2.600? Sí, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Estás en 1.700 hoy. Sí. Supón tú que haya una acción motivada porque no se ponen de acuerdo con Europa y con Japón. Traemos una posibilidad de crecimiento de más del 50%, casi del 60%. ¿Sabes cuánto crecimos en este sexenio? No. El 60%. Casi 9-10% por año. Entonces, te protege por un periodo razonable mientras esta política esté implementada. Y yo no creo que estas políticas puedan estar implementadas ad perpetuum o a muy largo plazo. Dime una cosa. Dijo Trump que mantenía los aranceles al acero y al aluminio mexicano. La propuesta que está en la mesa es que antes de la firma lleguemos a un acuerdo para retirar hostilidades. Bien. No tiene ningún sentido. Pues no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo vamos a llegar a una firma de un acuerdo cuando mantenemos hostilidades? Y sobre todo para un mercado donde México les compramos más acero de lo que les vendemos, ¿no? Dime otra cosa. En 93 lo firmaron los secretarios de Economía y estuvieron el primer ministro Mulroney de Canadá, el presidente Salinas de México, ¿sí? Y fíjate lo que ocurrió en aquella época, Joaquín, sí, fue la inicialización por parte de Carla Hills y del canadiense y de Jaime Serra, que era más bien como el acuerdo en principio. La firma se hizo cada quien en sus capitales. Ah, sí. ¿Aquí se van a reunir para firmarlo? Yo no ha habido planes, pero hay que recordar que parece ser que van a coincidir en el G20 de Argentina. Sí, es 29 y 30. Exactamente. Dime por último lo que me decía el doctor de la Fuente, la preocupación sobre que en medicamentos biotecnológicos se haya extendido el plazo de reserva, vamos a llamarla así, de los 20 años actuales a 10 más. Déjame te explico porque es bien importante. Ese es el segundo tema que surge dentro del sector salud. No sé si viste un desplegado que firmaron muchas gentes del sector, incluyendo el director del Instituto de Nutrición, donde decían que estábamos comprometiendo la posibilidad de la política pública para tener políticas que controlen el sobrepeso y la diabetes, que porque estábamos poniendo restricciones a etiquetado alimentario. Ya contestamos, dijimos, no hay nada más lejos de la verdad. Y no solo eso, no hay absolutamente nada que interfiera en la posibilidad del Estado mexicano para determinar políticas públicas en favor de la salud, en favor del medio ambiente o en favor de lo que sea. Inclusive nos pusimos de acuerdo antes de cerrar para quitar ese anexo sectorial que no tenía ningún impedimento, pero por las dudas, para que nadie tuviera ninguna duda, cancelamos el anexo sobre etiquetado alimentario para dejar claro que ningún propósito es alterar la política pública. Y eso lo firmaron varios doctores del sector salud y nosotros ya enviamos cartas a todos ellos aclarando. Lo que nosotros pedimos en este caso con gente tan experimentada
es que estamos en la mejor disposición de entrar en la consulta y en el análisis. Y te platico lo que comentaba el doctor de la Fuente. Hoy en día en la OMC, las patentes médicas, sean farmoquímicas o biotecnológicas, están protegidas por 20 años. Pero eso no quiere decir, Joaquín, que tu protección es usada los 20 años para comercialización. Tú lo que registras es la innovación, pero la innovación, entre todo el proceso de registro y una serie de requisitos, tú te puedes llevar 15 años antes de ir a mercado. Lo que finalmente tienes que hacer en la etapa final es lo que le llamamos la protección de datos, cuando tú ves si tu producto es efectivo para resolver lo que tú pretendes resolver. En el caso de los farmaquímicos es de 5 años, lo que le llaman data protection. En el caso de los biotecnológicos, hoy en México es de 8 años. En TPP es de 8 años. Lo que cambia es que se agregan 2 años más a la protección biotecnológica. No son 10 años más. Ya existen 8 años de protección de patentes. Ahora, eso no quiere decir que el data protection se suma sobre los 20. Puede entrar simultáneo en la parte final de la vigencia de la patente. Ahora, es bien importante establecer que aún en los 10 años de protección de datos, tú puedes empezar ya los elementos de solicitud de los genéricos para que justamente en el año 10 automáticamente entren genéricos en el mercado. O sea, año 10 más los 20 serían 30. Pero no son 30 de comercialización, Joaquín. Generalmente una patente, para cuando vas a empezar a ir al mercado, estás ya prácticamente en los últimos 5 años de la patente. Y ahí puede entrar simultáneamente el famoso término de data protection. Entonces no estás hablando de que vas al mercado y mantienes tu monopolio por 30 años. Realmente cuando vas al mercado, tu comercialización en el máximo del horizonte podría ser de 10 años, que te garantiza la protección de datos. Ahora, claramente siempre estás en el medio de la decisión entre procurar la innovación para resolver nuevos dilemas de salud y al mismo tiempo no irte al extremo de que inhibas el desarrollo. Déjame decirte el equilibrio completo, porque también... Permíteme un momento, voy a unos anuncios y regreso. Estoy con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y le voy a preguntar también, ¿y qué va a ser el 1 de diciembre? Entonces, ¿se acuerdan de Mecano? Entonces vamos a ver, para cerrar el tema, secretario Guajardo. Medicamentos biotecnológicos. Los farma tienen protección de datos por 5 años. Los bio actualmente tienen protección de datos de 8 años. Sí. La diferencia es que hay 2 años más de protección de datos en biotecnológicos, sí, a los 8 que actualmente tienen. Que no se suman a los 20. No, porque desde el punto de vista de explotación comercial, los 20 no son efectivos. Sí, porque si no sería un infinito. Sí, pues, sería un infinito. Pero además, preservamos una cosa bien importante: el sistema de vinculación entre COFEPRIS e INPI en el sector farmacéutico, en el sector farmaquímico, que es un modelo que ha sido reconocido internacionalmente y que le da mucha efectividad al sistema nacional, no solo para lanzar rápidamente al mercado con eficiencia genéricos, sino también para dar las certidumbres necesarias para continuar la innovación. ¿Has hablado con el presidente electo? No he tenido el gusto de tratarlo directamente. De hecho, es algo raro. Nunca me he cruzado con él en ninguna parte. O sea, sé a través de sus colaboradores muchas cosas, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo o saludarlo. Bien, por último, ¿qué vas a hacer el 1 de diciembre, Ildefonso Guajardo? El 1 de diciembre esperaría poder tomar algo de un par de semanas de asueto, si es posible, y me incorporo en mi estado. Estamos viendo la posibilidad de establecer un centro para crear ideas en materia de políticas públicas y trabajar desde Monterrey. Pues yo desde hoy te veo como el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León. Pues faltan 3 años. Sí, yo sé, sí, siempre me dicen lo mismo, falta tiempo, los imponderables, todo eso. Yo, aún con todo lo que falte, así te veo. Pues ahí veremos, si se presentan las condiciones, ahí estaremos. Pero tú puesto. Yo puesto. Sería increíble, Joaquín, de la época moderna del Estado, incluyendo a don Alfonso Martínez Domínguez, sí, sería el candidato
que se presenta a la elección de mayor edad, 64 años. Es un chamaco. Pero vamos a ver que haya salud. Y son los que tiene Andrés Manuel, tiene 63, ¿no? No, creo que tiene 64. Y bueno, 64 es lo mismo 63 que 64. En fin, pues yo te felicito, de verdad. Yo creo que es la primera vez que le digo a un funcionario que lo felicito. Gracias, ¿sí? Joaquín. Porque has hecho un trabajo extraordinario, un resultado impensable, ¿sí? Inalcanzable. Y lo lograste, pues felicidades, y porque esto le va a ir bien, le va a hacer mucho bien al país. Gracias, Joaquín. Y bueno, aquí estaremos. Al final. Aquí estaremos porque tú dijiste muy bien, ya está la letra fina, sí, la letra chiquita, y vamos a estar muy activos platicando con todos los sectores de la sociedad para dar explicación sobre lo que trajimos a la mesa, porque eso es fundamental. Lo que no nos puede pasar es que haya una transgiversación del fondo, y hay que estar aclarando permanentemente el significado de lo acordado, porque pues esto no se puede descuidar y hay que dar el frente. Pues no podemos simplemente irnos el 30 de noviembre y dejarle la responsabilidad al nuevo gobierno de la defensa de lo que nosotros negociamos. Muy bien, gracias, Ildefonso, y muchas felicidades. Guajardo, Joaquín. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios dice Luis Videgaray que él se va a retirar, ahorita lo dijo en Madrid, de la vida pública y de la vida política. Al menos yo creo que sí es un caso que hay que tomarlo como él lo dice, pero mientras haya vida hay posibilidades de siempre reaparecer. ¿Tú no te vas a retirar de la vida pública? No, al menos no. La respuesta es no. La respuesta es no. Pues no. Ni de la política tampoco.